Hablábamos del impacto económico de una decisión cuestionable de los británicos, que es dejar la Unión Europea. Ahora vamos a hablar de la economía argentina. 7 de cada 10 empresarios encuestados en un estudio del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, dice que la actual situación, la actual debacle económica argentina, no es culpa de la herencia recibida por la administración Macri, sino de la mala praxis. Para contarnos un poquito más del estudio y explicarnos qué hay detrás de este pensamiento, está Eduardo Fraquia del IAE. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas Muchas tardes, gracias por la estar acá invitación. con nosotros. 7 de cada 10 Es un sondeo que hay que siempre relativizar porque si lo hago otro grupo hubiera dado distinto, es una información que trata de sondear la coyuntura, pero en línea con lo que dijo la CUNS en su momento: mala suerte, mala praxis, herencia, esa es la distribución de la culpa. En el caso de lo que nos salió en ese sondeo, es más la mala praxis, que es un poco la línea de Sturzenegger. Sturzenegger planteó que fue más mala praxis que herencia, ¿no? Bueno, ese reparto es muy difícil de hacer y ponerle porcentajes, pero es lo que nos dio en ese sondeo, que como te decía al principio, es complementario de otros que se podrían hacer, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Un sondeo de todo tipo Sí, no, de es un centenar de empresarios en un empresarios? curso que yo aprovecho para preguntar siempre y bueno, con esa información complemento la marcha de la coyuntura, pero evidentemente no es una muestra representativa, Claro. digamos, científica. Lo haces habitualmente al Sí, sondeo. permanente. ¿Qué te dio en otras ocasiones? Por ejemplo, el año pasado, ¿ya se hablaba de la mala praxis del No, gobierno no, o porque eso es una cosa todavía? como más reciente, porque más bien el consenso era más de herencia, ¿no? Claro. El peso de herencia. Lo que pasa es que la herencia en un cuarto año, uno ya tiende a decir, bueno, 4 años hablar de herencia, uno ya tiende a pensar más que hay errores de política económica. Ahí ya hay distintas frases célebres, como la de Melconian, que le pone muy bien 10 a la parte de visión, 5 gestión y 0 política económica, ¿no? O Y sea que eso es, exacto. ¿Qué describen los empresarios? No sé si les hiciste esta pregunta, como mala praxis. ¿Dónde encuentran ellos los errores? ¿Cuáles son los errores que más saltan a la vista en esta Bueno, ahí mala no praxis? estaba sondeado como ranking de circunstancias, ¿no? Escuchábamos recién, el efecto Marcos Peña es un punto siempre, el trípode con Lopetegui y Quintana. El otro es que Macri sea ministro de Economía. El otro es demasiado duro Sturzenegger con la política monetaria. Son distintos factores que se suelen poner como causales. Y otro clásico es que no se le entró fuerte al gasto público, ¿no? El argumento de Esper, digamos, ¿no? Claro. Son todos elementos relacionados con mala praxis, y después la falta de reformas, ¿no? Pasa que las reformas eran difíciles de concretar, pero eso se le cuestionó al gobierno de que entró como más débil, ¿no? Y entre este grupo de empresarios sondeados, ¿qué se espera del próximo gobierno, más allá de quién sea el nombre del presidente? Bueno, ahí una pregunta que yo hice es si va Cristina a influir más en la política económica o más Alberto, porque eso me parece que puede definir. Yo creo que Alberto sería un poquito más pragmático, más de centro, más previsible, más cercano al fondo, y Cristina en ese sentido puede ser un poco más discrecional, ¿no? Entonces yo diría que depende. Ellos dicen que la mitad piensan que va a ser Alberto el que va a llevar la política y la mitad O sea, Cristina. se repetiría el esquema de Macri, Sí. ministro de Economía, Alberto, Claro, ministro ahí de tenemos Economía. la duda de cómo va a ser la orientación, pero eso es una pregunta que me parece relevante, que es bien política, no es económica, ¿no? Claro. La parte política, cómo va a influir en la economía, ¿no? Evidentemente, se llega con menos margen de acción, menos billetera, más miedo, más susto, hay que portarse bien, hay que arreglar el tema de la deuda, eso me parece que condiciona. ¿Cuál es la prioridad para el tema de la deuda? Y yo creo que deuda, reperfilamiento, si es solución uruguaya, ucraniana, griega, todas las que dando vuelta, eso es ¿Hay un alguna punto. preferida por los empresarios? No, lo que pasa es que normalmente los empresarios es muy raro que sepan de ese tipo de temas que son muy técnicos, son muy del Ministerio de Hacienda. Y yo creo que el modelo uruguayo de patear para adelante puede caer bien, ¿no? Lo que me llamó la atención de esta encuesta, que creo que no es el pensamiento de los empresarios que trabajan en el día, y que en realidad no son empresarios, ¿no? La gran Son mayoría son ejecutivos, empleados, claro. ejecutivos. Pero gente de empresa da muy alto default, como que si viene un default 40%, dicen ellos. Yo creo que si uno hiciera un sondeo bien armadito, daría mucho menos de probabilidad de que haya un default en 2020, ¿no? O sea, que el 2020 sea como el 2002, yo creo que es improbable, ¿no? Pero está el fantasma del default, ¿no? ¿Y el default cuál podría ser el impacto directo según...? Bueno, el impacto del default evidentemente tiene largo plazo de no hacer los deberes, un poco el costo que tuvimos en los 2000. En realidad en los 2000 lo sacamos bastante barato, porque se armó en el 2005 la reestructuración con Quita y zafamos bastante bien, ¿no? Pero desde el punto de vista de medida de política económica, yo creo que es bien contraproducente, ¿no? O sea, la decisión de hacer un default me parece que todo el mundo le escapa, ¿no?
sería un problema y le mandaría la recesión al gobierno seguramente ese año, ¿no? Que ya arrancamos mal el año que viene porque tenemos 2 años recesivos y el año que viene también pinta recesivo. Agis dice que con suerte si salimos último trimestre del 2020, ¿no? Exacto. O sea que la economía está medio planchada y la idea es que con el acuerdo de precios, consenso con la UIA, consenso con sindicatos, popularidad del gobierno, Brasil tirando un poquito más, 2021 empieza a carretear. Yo les pregunté cuánto crecería con Alberto Fernández la economía y el promedio me pusieron entre 0 y 2. O sea, es un crecimiento tenue para los 4 años. Es poquito de crecimiento para después de tener 3 recesiones con Macri. O sea que seguimos con una historia de la década del 2010 al 2020, en este caso sería 2025, como muy pobre, ¿no? Si es que se dan esos números, ¿no? ¿Dan todos por descontado la victoria de Alberto Fernández el domingo 27? Sí, bueno, eso yo no lo pregunté, pero en general el sentir es que está muy difícil porque ya en las PASO prácticamente se adelantó la elección, ¿no? Cuesta pensar que pueda haber la damos vuelta, como dicen ahora. Y respecto de la inflación, ¿cuáles son las expectativas? No, la inflación más bien alta me salió que la inflación se percibe para el año que viene. Este año ya está jugado en 60, pero para el año que viene la gente la ve más tipo 45, la inflación promedio, o sea que va a haber una inercia y después hay que ser muy prudentes con lo que pueda pasar el lunes después del 27, porque podría encabritarse el dólar otra vez, yo creo que ojalá que no, pero podría levantar un poquito de 60 para arriba, si la mala noticia para los mercados de que gana Cristina otra vez, la vuelven a internalizar. Otros podrían decir, ya todo eso se descontó con las PASO, ¿no? O sea que eso yo creo que esa semana va a estar movida, hay artillería, están las reservas del central, está la plata que nos da el fondo, está el control de cambios que no se puede comprar más de 10.000, o sea hay elementos como para planchar el dólar, pero yo creo que va a ser una semana movida esa. ¿Y cuál creen los empresarios que va a ser el rol de Cristina? Bueno, yo eso no lo pregunté, es una pregunta como más política. ¿Rol en qué sentido? Salieron la participación en la gestión de gobierno. Bueno, yo un poco preguntando política económica, la mitad piensan que no se va a mojar tanto, o sea, que se va a mover más Alberto. La respuesta me dio es mitad y mitad, ¿no? Cuando lo pregunto en los cursos en general, no con una encuesta, sino más charlando, en general se dividen las aguas, ¿no? Hay toda una visión de gente que ella dice que es más de relaciones exteriores, que es más de los temas de su profesión, que no se mete tanto en economía, pero en el segundo gobierno sobre todo se metió bastante, influyó también junto con Kicillof en una política más discrecional, ¿no? Exactamente. Y respecto de inflación y otros tipos de indicadores, ¿qué esperan los...? Y bueno, indicadores de inflación cercano a 45 para el año que viene, de promedio, o sea que sigue habiendo una inflación inercial importante, ¿no? Hay un arrastre de inflación y evidentemente tenemos ese gran desafío que lo puse en otra pregunta, que es, dado que tenemos tanta inflación, ¿no habrá que cortar como Alejandro Magno el nudo gordiano y decir nos pasamos como Ecuador a dólar? Eso en general en la Argentina tiene bajísimo consenso por los políticos que odian la dolarización, los economistas que les cae muy mal la dolarización y hay muy poquitos que les gusta. Calvo dijo hay que explorarla, no dijo hay que hacer dolarización, pero Calvo dijo hay que explorar la dolarización. Pero a veces hay gente que dice 70 años, ¿no será que tenemos que pasarnos a una moneda importada que sea el dólar? Esto dio en este sondeo 25% que piensan que habría que dolarizar, o sea, menor, ¿no? Pero alto para el promedio de Argentina, ¿no? Sí, claramente. Sí, porque a la gente en general no le gusta, al que le gustaba mucho dolarizar era Menem y a Rocco Fernández. Pero después de Menem y Rocco Fernández no hubo dolarizadores. Pero entonces, ¿cómo le devolvés la fuerza al peso? Si quieren mantener el peso como moneda, ¿cómo eliminás la sensación de una economía Bueno, la otra que está buena tu pregunta es sangre, sudor y lágrimas, muchos años de inflaciones bajas, décadas, ¿no? Hasta que uno empieza a confiar en la moneda, que era en cierto modo el experimento que quiso hacer la convertida, que quiso especificar, pero se terminó dolarizando más la economía, ¿no? Entonces hay gente que es más escéptica de que la Argentina pueda volver a tener una moneda creíble, dado que gran porción de los activos están en dólares, ¿no? Claro, exacto. Entonces es como que naturalmente nosotros tendemos mucho al dólar, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas y años de baja inflación. Muchísima baja inflación. Sí. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu panorama.